El despertar. Un mensaje, una traición y 5.000 millones. Prepárense para una montaña rusa emocional. Un solo mensaje de texto puede cambiarlo todo. Para Elena, fue el mensaje que había estado esperando, el que confirmaba que su esposo, Javier, finalmente había conseguido el ascenso por el que tanto se había sacrificado. En su mente, se imaginó su rostro, el triunfo en sus ojos. En ese momento de alegría, decidió orquestar la sorpresa perfecta. Una botella de champán añejo, su cena de bistec favorita y ella esperándolo en su flamante nueva oficina. Pero la sorpresa no fue la que ella había planeado. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse de nuevo. Y lo que vio a través de la rendija de la puerta de su oficina esa noche no solo le rompió el corazón, sino que destrozó los cimientos de todo su mundo. Dale me gusta, ahora mismo, y suscríbete. Esta historia te hará cuestionar cada sacrificio. Y la fortaleza y el traidor. El sol de la tarde se colaba por los ventanales de la casa de Elena y Javier Soler en Majadahonda, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire dorado. Era una casa hermosa, de esas que aparecen en las revistas, un testimonio de una década de ambición, sacrificio. Y lo que Elena siempre había creído era una sociedad inquebrantable. Cada piso de madera pulida, cada pieza de arte cuidadosamente elegida, cada rosal podado en el jardín, era un ladrillo en la fortaleza de su vida compartida. Durante 10 años, habían sido un equipo. Elena, una talentosa diseñadora gráfica freelance, había adaptado su carrera para ser el apoyo fundamental, la pareja flexible que podía manejar la logística de la vida, mientras Javier escalaba la traicionera escalera en Sterling y Croft, un titán del mundo financiero. Hoy era el día, la culminación de un agotador proyecto de 18 meses que había consumido a Javier, convirtiéndolo en un fantasma en su propio hogar. Hubo incontables noches tarde, cenas perdidas y planes de fin de semana cancelados por un mensaje de texto escueto. Lo siento, cariño, atareado. Otra vez será. Elena había tragado su decepción, recordándose cada vez que era por su futuro. El puesto de vicepresidente senior no era solo un trabajo, era la clave de la vida que habían esbozado en servilletas de cóctel en su pequeño apartamento después de la universidad. Una vida con más tiempo el uno para el otro, viajes y quizás, finalmente, la familia que habían pospuesto. Elena miró el mostrador de la cocina, donde 2 copas de champán esperaban, relucientes y expectantes. Junto a ellas, una confirmación de reserva para su restaurante italiano favorito. Trattoria Valente estaba metida debajo de una pequeña caja pesada de una marca de relojes de lujo. Era un regalo de celebración, un reloj clásico, con la fecha de su ascenso grabada en la parte posterior. Ella había estado tan segura, tan confiada. Javier era brillante, impulsivo y el mejor en lo que hacía. Su jefe, el señor Montes, lo veía como un protegido. Era un trato cerrado. Su teléfono zumbó, sacándola de su ensueño. Su mejor amiga, Sofía, estaba al otro lado de la línea, su voz una burbujeante corriente de energía. ¿Alguna noticia del hombre del momento?, preguntó Sofía, arrastrando las palabras para un efecto dramático. Todavía no, dijo Elena, su propia voz tensa con una emoción nerviosa que no podía reprimir. Estoy un desastre. He estado caminando de un lado a otro desde el mediodía. Relájate, Elena. Lo tiene en el bolsillo, dijo Sofía. Montes sería un idiota si se lo diera a Herrera. Herrera todavía usa un teléfono con tapa,
Por el amor de Dios. Elena se rió, el sonido aliviando parte de la tensión en sus hombros. Tienes razón, sé que tienes razón. Solo que lo deseo tanto para él. No tienes idea de lo que ha pasado estos últimos meses. Oh, creo que sí, dijo Sofía, su tono suavizándose con empatía. Y tú también. Has estado allí con él, incluso cuando él no estaba realmente allí. Te mereces esta victoria tanto como él. Las palabras pretendían ser un consuelo, pero punzaron una pequeña y enterrada sensación de soledad. Ella había estado allí, pero había estado sola. Había cenado innumerables veces sola, había asistido a fiestas de amigos sola y se había despertado más veces de las que podía contar con el espacio vacío a su lado en su cama king size. Todo valdrá la pena, se repetía a sí misma, un mantra que la había sostenido durante meses. Chatearon unos minutos más sobre el último desastre amoroso de Sofía antes de colgar. Mientras Elena dejaba su teléfono, este volvió a zumbar, esta vez con un mensaje de texto. Su corazón dio un vuelco. Era de Javier. Javier, lo conseguí. Solo 3 palabras en mayúsculas, pero eran 3 palabras que desbloqueaban su futuro. Una ola de alegría pura e inalterada invadió a Elena. Las lágrimas llenaron sus ojos, mientras una risa sin aliento escapó de sus labios. Lo hizo. Realmente lo hizo. Inmediatamente comenzó a escribir una respuesta, sus dedos volando por la pantalla. OMG Javier, lo sabía. Estoy increíblemente orgullosa de ti, tenemos que celebrar. Su respuesta llegó casi al instante. Javier, lo sé. No puedo esperar, pero escucha. Montes va a llevar al equipo a tomar algo obligatorio. Va a ser tarde. No me esperes. Celebraremos bien este fin de semana, te lo prometo. Un familiar punzada de decepción atravesó su euforia. ¿Bebidas obligatorias? Por supuesto. Solo una noche más, una cancelación más. Pero entonces, una nueva idea comenzó a florecer en su mente, audaz y emocionante. El fin de semana se sentía como toda una vida. Él merecía celebrar ahora, y ella merecía ser quien celebrara con él. ¿Y si ella le llevaba la celebración a él? El pensamiento fue estimulante. Podría cancelar la reserva del restaurante. En su lugar, prepararía una sorpresa. Recogería su comida para llevar favorita, los rigatoni picantes de la misma trattoria a la que se suponía que debían ir. Cogería el champán frío y simplemente aparecería. Su nueva oficina, la de la esquina en el piso 41 que había codiciado durante años, la que tenía una vista panorámica de la ciudad. Se imaginó la expresión de su rostro, la sorpresa, la gratitud, el amor. Después de todas las noches solitarias y los momentos sacrificados, este sería su momento. Un comienzo espontáneo y perfecto para su nueva vida. Sería una historia que contarían durante años, la noche en que ella lo sorprendió después de su gran ascenso. El plan se solidificó en su mente, ahuyentando cualquier decepción persistente. Se movió con determinación, una mujer en una misión. Llamó al restaurante y cambió la reserva a un pedido para llevar. Envolvió cuidadosamente la botella de champán fría en una funda térmica y la colocó en una elegante bolsa de mano, junto con las copas de cristal, cuidadosamente amortiguadas con servilletas de lino. Se retocó el maquillaje, una sonrisa dibujada en sus labios todo el tiempo. Esto era mucho mejor que una cena aburrida. Esto era real. Esto era ellos. Mientras conducía hacia el reluciente rascacielos de acero y vidrio que albergaba a Sterling y Croft, las luces de la ciudad se difuminaron en un caleidoscopio de balizas de celebración.
La lista de reproducción en el estéreo de su coche parecía coincidir con su estado de ánimo. Cada canción, un himno de victoria y amor. Sintió una ligereza que no había sentido en meses. El peso de la larga espera, finalmente levantado. La fortaleza de su vida acababa de ganar su torre más alta. Se dirigía a celebrar con el rey de su castillo, completamente inconsciente de que estaba a punto de encontrar a una traidora ya dentro de las puertas. Hoy, la rendija en la puerta. El vestíbulo del edificio Sterling y Croft era una imponente catedral de mármol y cromo, diseñada para hacer que los visitantes se sintieran pequeños e insignificantes. Pero esa noche, Elena lo atravesó con la confianza de una VIP. El guardia de seguridad de la noche, un anciano amable llamado Arturo, a quien había conocido en sus pocas visitas, le dedicó una cálida sonrisa. «Buenas noches, señora Soler. Noche tardía para usted», observó. «Hola, Arturo, vengo a sorprender a mi marido. Acaba de conseguir un gran ascenso hoy», dijo, su voz burbujeando de emoción. «Ah, el señor Soler. Escuché los rumores. Vicepresidente senior. Es una noticia fantástica. Es un buen hombre. Trabaja más duro que cualquiera que veo en este lugar». Las palabras de Arturo fueron otro leño en el fuego de su orgullo. La mayoría ya se han ido por la noche, pero él todavía está allí. «Suba. Se ha ganado una buena sorpresa». El viaje en ascensor hasta el piso 45 fue un ascenso silencioso y rápido. El reflejo de Elena en las paredes espejadas mostraba a una mujer radiante de felicidad. Se alisó el vestido y se arregló el cabello, su corazón latiendo un ritmo alegre contra sus costillas. Cuando las puertas se abrieron, el piso estaba en silencio y con poca luz. La bulliciosa energía diurna había sido reemplazada por un silencio profundo y reverente, roto solo por el zumbido bajo de los equipos electrónicos. La mayoría de los escritorios en la vasta área de planta abierta eran pantallas de ordenador oscuras y dormidas. La nueva oficina de Javier estaba al final del piso, una suite esquinera con paredes de cristal que era un símbolo de estatus y poder. Mientras caminaba hacia ella, sus tacones haciendo clic suavemente en el suelo de hormigón pulido, pudo ver una luz encendida dentro. Su sonrisa se amplió. Él estaba allí, probablemente demasiado agitado para irse, simplemente sentado y asimilándolo todo. Se agarró la bolsa de mano, la forma fría de la botella de champán presionando contra su costado. Decidió hacer su entrada lo más silenciosa posible para maximizar la sorpresa. Caminó de puntillas los últimos metros, con la respiración contenida por la anticipación. La puerta estaba ligeramente entreabierta, una estrecha rendija de luz que atravesaba la alfombra oscura. Perfecta. Asomándose por la rendija, se preparó para abrir la puerta con una sorpresa triunfante, pero la palabra murió en su garganta. La escena interior no era lo que había imaginado. Javier estaba allí, sí, pero no estaba solo. Estaba de pie cerca de la enorme ventana, el brillante horizonte de la ciudad, un telón de fondo para un drama que no podía comprender. Tenía la espalda en su mayoría hacia ella, pero pudo ver que estaba abrazando a alguien. Una mujer delgada con el cabello oscuro y liso, cortado en un bob moderno y elegante. Elena la reconoció al instante. Valeria Montero, del equipo de Javier. Él la había mencionado un par de veces. La nueva y brillante analista, el arma secreta de su proyecto. Durante un segundo congelado, la mente de Elena se negó a procesar la imagen. Tal vez la estaba consolando. Tal vez ella estaba molesta por algo, y Javier, como su nuevo jefe,
le estaba ofreciendo un abrazo de apoyo profesional. Su cerebro buscó una explicación lógica e inocente, un salvavidas en un mar de repente traicionero. Pero entonces él se movió ligeramente. Su mano, que había estado en su espalda, se deslizó hacia arriba para ahuecar la parte posterior de su cabeza, sus dedos enredándose en su cabello oscuro. Él le inclinó la barbilla hacia arriba y luego, lenta y deliberadamente, se inclinó y la besó. No fue un beso rápido y amistoso. Fue un beso largo, profundo y prolongado, lleno de una intimidad impactante. Era el tipo de beso que ellos no habían compartido en meses. Elena observó, paralizada, cómo el brazo de Valeria se enroscaba alrededor de su cuello, tirándolo más cerca. La bolsa de mano en la mano de Elena de repente se sintió increíblemente pesada, como si estuviera llena de piedras en lugar de una celebración. La botella de champán, una vez un símbolo de su triunfo, ahora se sentía como un arma. El tiempo pareció distorsionarse. Los segundos se estiraron en una eternidad. Todo lo que podía oír era el pulso frenético y rugiente en sus propios oídos, ahogando el débil zumbido del edificio. Su visión se estrechó, hasta que lo único en el mundo fue ese cuadro en la oficina, las dos figuras silueteadas contra las luces indiferentes de la ciudad. El hombre al que había amado desde que tenía 20 años, el hombre por el que había construido todo su mundo, estaba besando a otra mujer en su nueva oficina en la misma noche que se suponía que era la culminación de sus sueños compartidos. Un sonido ahogado, una mezcla de jadeo y sollozo, se atascó en su garganta. Se llevó una mano a la boca, aterrorizada de ser descubierta. El movimiento rompió su parálisis. Tenía que salir. Ahora. Moviéndose con un movimiento robótico y brusco, se apartó de la puerta, sus pasos torpes y ruidosos en el silencio opresivo. Rezó para que no la hubieran oído. Se dio la vuelta y huyó, no caminando, pero tampoco corriendo. Una retirada desesperada y tambaleante por el largo pasillo. No se atrevió a mirar hacia atrás. En el ascensor, su reflejo era un extraño. Una mujer pálida y con los ojos desorbitados, con el rostro contorsionado en una máscara de horror e incredulidad. Su mano aún estaba apretada sobre su boca, y sus nudillos estaban blancos. La bolsa de mano se le cayó de la otra mano, y las copas de champán tintinearon con un sonido horriblemente alegre. El sonido rompió el silencio y rompió a Elena. Un solo sollozo seco escapó de sus labios. Las puertas se abrieron al vestíbulo, y ella pasó por delante del escritorio de Arturo sin verlo, con los ojos fijos en un punto distante de agonía. «¿Todo bien, señora Soler?», llamó él, su voz teñida de preocupación. Ella no pudo responder. No pudo formar palabras. Simplemente empujó las pesadas puertas de cristal y salió al aire fresco de la noche, que le pareció asfixiante. Tropezó hacia su coche, buscando a tientas las llaves. Las luces de la ciudad, que habían parecido tan festivas en su camino, ahora parecían burlarse de ella. Cada luz parpadeante, un pequeño y afilado trozo de cristal, apuntando directamente a su corazón. Había ido a su oficina para sorprenderlo con la celebración de su nuevo comienzo, pero la única sorpresa que encontró fue el final brutal e innegable de todo lo que había conocido. El camino a casa fue un borrón. Elena operó por puro instinto primario, sus manos agarrando el volante tan fuerte que le dolían los dedos, sus ojos mirando sin ver la carretera. La ruta familiar se sentía extraña, como si fuera una turista en su propia vida. Los semáforos cambiaron.
Los coches tocaron la bocina. La ciudad se movía a su alrededor, pero ella estaba atrapada en el momento congelado de ese beso, reproduciéndolo en un bucle tortuoso en su mente. La forma en que su mano se enredaba en el cabello de Valeria, la inclinación posesiva de su cabeza, la traición absoluta grabada en esa silueta. Cuando finalmente aparcó en su entrada, apagó el motor y se sentó en el silencio asfixiante del coche. Miró su hermosa casa, las cálidas luces brillando en las ventanas, una imagen de felicidad doméstica. Era una mentira. Todo era una mentira. La casa no era una fortaleza. Era un escenario, un decorado cuidadosamente construido para una obra en la que ella era la tonta involuntaria. Déjame oír ya. Dejando la bolsa de sueños rotos en el asiento del pasajero, entró tambaleándose en la casa. El olor a limón pulido y flores frescas, que solía ser un consuelo, ahora olía empalagoso y falso. Caminó por las habitaciones, su mano arrastrándose por las paredes, tocando las fotos enmarcadas en la chimenea. Allí estaban ellos, sonriendo el día de su boda. Allí estaban ellos, riendo en una playa de Grecia. Allí estaban ellos, hace un año, en una fiesta de Navidad, su brazo envuelto de forma segura alrededor de ella. Cada fotografía era una nueva puñalada de dolor, un testimonio de una historia que ya no sabía cómo leer. ¿Fue todo una actuación? ¿También le había estado mintiendo entonces? Sus piernas cedieron y se hundió en la alfombra de la sala de estar, la que habían pasado un fin de semana entero eligiendo. El shock cuidadosamente contenido del viaje a casa finalmente se rompió, y una ola de emoción la invadió. No era solo tristeza, era una agonía visceral que parecía desgarrarla por dentro. Un grito gutural de dolor salió de su garganta, un sonido que no reconoció como suyo. Golpeó sus puños contra el suelo, el dolor físico una distracción bienvenida de la insoportable angustia en su pecho. ¿Cómo pudo hacerles esto a ellos, a ella, en este día de todos los días? La pura crueldad era impresionante. No solo la estaba engañando, estaba profanando su victoria, empañando lo único que la había mantenido en pie durante todas las noches solitarias. Después de que la rabia disminuyó, un entumecimiento escalofriante comenzó a infiltrarse. Se sentía vacía, un cascarón frágil. Su mente, en un acto desesperado de autoconservación, comenzó a buscar detalles, pistas que debía haber pasado por alto. Las noches tarde no eran solo sobre el trabajo. Las cenas de negocios no eran solo con clientes. La distancia recién descubierta que ella había atribuido al estrés y la ambición era algo mucho más siniestro. Era una tonta confiada, solidaria y amorosa. Su teléfono, que estaba sobre la mesa de café, zumbó. Era un mensaje de texto de Javier. Javier, voy a casa pronto. Las bebidas fueron aburridas. No puedo esperar para ver a mi hermosa esposa. Te amo. Las palabras casuales y familiares eran como veneno. Te amo. La hipocresía era tan profunda que la revolvió físicamente. Se puso de pie y corrió al baño, vomitando violentamente en el inodoro. No había nada en su estómago que subir, solo sollozos secos y convulsivos que le desgarraban la garganta. Cuando el espasmo disminuyó, se salpicó la cara con agua fría y se miró el reflejo en el espejo. La mujer que la miraba era un fantasma. Sus ojos estaban rojos e hundidos, su rostro pálido y manchado de lágrimas. ¿Quién era esta persona? ¿Qué se suponía que debía hacer ahora?
Necesitaba a Sofía. Con dedos temblorosos marcó el número de su mejor amiga. Sofía contestó al segundo tono. Hola, ¿le encantó el reloj? ¿Ya está en casa? Cuéntamelo todo. La voz alegre de Sofía contrastaba fuertemente con los restos del mundo de Elena. Elena intentó hablar, pero solo un sollozo ahogado salió. Elena, ¿qué pasa? ¿Estás llorando? ¿Qué pasó? El tono de Sofía cambió instantáneamente de alegre a alarmado. ¿No lo consiguió? Dime qué pasó. Lo consiguió, susurró Elena, su voz ronca y quebrada. Consiguió el ascenso. Vale. Entonces, ¿qué pasa, Elena? Me estás asustando. Tomando una respiración temblorosa, Elena forzó las palabras. Fui a su oficina, Sofía, para sorprenderlo, como hablamos. Llevé champán. Se interrumpió, otro sollozo amenazando con abrumarla. ¿Y qué pasó en la oficina?, preguntó Sofía suavemente. No estaba solo, dijo Elena, las palabras sabiendo a ceniza. Estaba con alguien, Valeria Montero, de su equipo. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea mientras Sofía procesaba esto. Vale, tal vez fue profesional. Trabajo hasta tarde, atando cabos sueltos. La estaba besando Sofía. Elena finalmente gritó la confesión, desatando un nuevo torrente de lágrimas. La estaba besando como si la amara. Y yo me quedé allí y miré. Una fuerte exhalación seguida de una serie de maldiciones de Sofía. Ese hijo de puta. Ese absoluto bastardo. Elena, lo siento mucho. Oh, Dios mío. ¿Dónde estás ahora? Estoy en casa. Viene de camino. Me envió un mensaje de texto. Dijo que me ama. Las palabras salieron en una risa amarga e histérica. Vale, escúchame. La voz de Sofía era firme, un salvavidas en la tormenta. No tienes que verlo esta noche. ¿Me escuchas? Haz una maleta. Ven a mi casa. Ahora mismo. Lo resolveremos mañana. Pero no puedes estar allí cuando él entre por esa puerta. No puedo, susurró Elena. No puedo moverme. Mis piernas pesan como plomo. Sí, puedes. Eres la persona más fuerte que conozco. Levántate. Ve a tu armario y pon algunas cosas en una bolsa. Salgo de mi apartamento ahora mismo. Estaré allí en 20 minutos. No le hables. No lo veas. Solo súbete a tu coche y ven a mí, o espérame a que llegue. Prométemelo, Elena. Vale. Susurró la palabra apenas audible. Vale. Colgando el teléfono. Elena sintió un pequeño destello de resolución. Sofía tenía razón. No podía enfrentarlo. No esta noche. No mientras la imagen de su traición estaba grabada en el dorso de sus párpados. Necesitaba escapar del escenario antes de que el actor principal llegara a casa para su actuación final y fraudulenta. Arrastrándose escaleras arriba, sacó una bolsa de noche del armario, sus movimientos lentos y robóticos. Ya no era una esposa planeando una celebración. Era una refugiada huyendo de las ruinas de su propia vida. Los 20 minutos que tardó Sofía en llegar se sintieron como una eternidad. Elena se movía por su dormitorio aturdida, sacando ropa de los cajones y perchas al azar. Una blusa de seda que había usado en su cena de aniversario. El suéter cómodo que a Javier le encantaba verla puesto. Cada artículo era un recuerdo, un pequeño y afilado trozo de una vida que ya no era real. Sus manos se congelaron en la caja de terciopelo que contenía el reloj. Con una oleada de ira amarga, lo empujó al fondo de su armario, enterrándolo bajo una pila de bufandas. Nunca lo vería. Nunca lo sabría. Justo cuando cerraba la cremallera de la bolsa, escuchó el crujido de los neumáticos en la entrada. No era el pequeño coupé de Sofía, era el familiar rugido gutural del sedán deportivo de Javier. El pánico, frío y agudo, la invadió.
Él había llegado temprano. Él estaba en casa. No había escape. Su mente corrió. No podía dejar que él viera la bolsa. No podía dejar que él viera su rostro surcado de lágrimas. Su instinto de huida estaba en guerra con un sentimiento nuevo y más frío que comenzaba a cristalizarse. La curiosidad morbosa. Quería verlo. Quería ver cómo actuaría, cómo le mentiría en la cara. Empujó la bolsa de noche debajo de la cama y corrió al baño, salpicándose la cara con más agua fría, tratando de borrar la evidencia de su colapso. Respiró hondo y tembloroso, forzando una calma frágil sobre la tormenta que rugía dentro de ella. «Puedes hacerlo», se dijo a sí misma. «Puedes fingir». Durante unas horas, durante una noche, tenía que hacerlo. No estaba lista para la confrontación. No estaba lista para que el mundo terminara oficialmente. Necesitaba tiempo. Escuchó la puerta principal abrirse, seguida de su alegre llamada. «Elena, ya estoy en casa». Dando una última mirada a su rostro pálido y tenso en el espejo, Elena compuso sus facciones en una máscara de bienvenida plácida y salió del dormitorio. Javier estaba de pie en el vestíbulo, quitándose su costoso abrigo. Parecía sonrojado por la victoria, sus ojos brillantes, su sonrisa amplia y confiada. Era guapo, carismático, y la visión de él le envió una nueva ola de dolor. Parecía el hombre que amaba, pero era un extraño. «Ahí estás», dijo. Su sonrisa se amplió al verla. Se acercó y la abrazó, dándole un beso en la frente. Su traje olía a colonia cara y débilmente a un perfume que no era el suyo. El aroma, una delicada nota floral, le revolvió el estómago. Era el olor de Valeria. Elena se obligó a no retroceder. Se mantuvo rígida en su abrazo, su cuerpo un bloque de hielo. «Hola», dijo, su voz sonando delgada y débil para sus propios oídos. «Felicidades, señor vicepresidente senior. Estoy muy orgullosa de ti». Se apartó antes de que él pudiera sentir el latido frenético y traicionado de su corazón. «Lo hicimos, cariño. Finalmente lo hicimos», dijo, sus ojos brillando. Él estaba ajeno, completa y absolutamente ajeno. Dios, la expresión en la cara de Herrera no tenía precio. Deberías haberla visto. Debería haber visto muchas cosas, pensó amargamente. Montes me lleva a Barcelona la semana que viene para reunirme con la junta directiva. Esto es todo. Todo por lo que hemos trabajado. Se pasó una mano por el cabello, zumbando con una energía inquieta. Lo siento por esta noche. Las bebidas eran inevitables. Todos los aduladores salieron de la nada. «Está bien», dijo ella, la mentira sabiendo a ácido en su lengua. «Podemos celebrar este fin de semana. Ya he hecho planes. Esa es mi chica, siempre un paso por delante». Sacó una botella de whisky del carrito del bar. «¿Quieres uno? Necesito relajarme». «No, estoy bien». Ella solo quería que él dejara de hablar, de sonreír, de actuar como si todo fuera perfecto. Él se sirvió una generosa medida y se hundió en el sofá, aflojándose la corbata. Fue un día brutal. Presentaciones finales, luego la larga espera en la oficina de Montes. Por cierto, Valeria fue una estrella. Detectó un posible error en las proyecciones trimestrales justo antes de que entráramos. Honestamente, no podría haberlo cerrado sin ella. Le debo mucho. Él dijo su nombre. Dijo su nombre tan casualmente, tan fácilmente, aquí mismo en su sala de estar. Elena sintió que la sangre se le drenaba de la cara. Se agarró al respaldo de un sillón cercano. Sus nudillos se pusieron blancos, convencida de que se iba a desmayar. Estaba elogiando a la mujer a la que había estado besando hacía menos de 2 horas. La audacia,
La descarada e ilimitada desfachatez era asombrosa. «Eso es genial», logró ahogar. Su teléfono zumbó en la mesa de café. Era una serie de mensajes de texto frenéticos de Sofía. Sofía. «Elena, ¿dónde estás?» Sofía. «Su coche está ahí. ¿Te fuiste? ¿Estás bien?» Sofía. «Respóndeme». Javier miró el teléfono. «¿Quién es?» «Solo Sofía», dijo Elena, arrebatando rápidamente el teléfono antes de que él pudiera ver la pantalla. «Está preguntando por mi nuevo proyecto». Escribió una respuesta apresurada. «Yo. En casa. Él está aquí. No puedo hablar. Estoy bien. Te explico luego». Envió el mensaje y puso el teléfono en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Fue por poco. Un vistazo a los frenéticos mensajes de Sofía y su fachada cuidadosamente construida se habría derrumbado. Javier no pareció notar su angustia. Estaba demasiado absorto en su propio triunfo. Continuó relatando los eventos del día con detalles exasperantes, ajeno a sus respuestas monosilábicas y a la inexpresividad de sus ojos. Era una actuación magistral de un marido amoroso regresando a casa con su esposa solidaria. Y Elena se encontró interpretando su papel, la esposa solidaria, con una escalofriante habilidad que nunca supo que poseía. Asintió. Sonrió débilmente. Dijo, «Guau, eso es increíble», en todos los momentos adecuados. Por dentro, estaba catalogando todo. El nuevo y costoso alfiler de corbata que no reconoció. La débil mancha de lápiz labial en su cuello que solo era visible cuando giraba la cabeza. Un rosa pálido, no su tono de rojo. La forma en que mantenía su propio teléfono boca abajo sobre la mesa junto a él. Algo que nunca solía hacer. Cada detalle era un clavo en el ataúd de su matrimonio. No era solo un infiel. Era un infiel negligente. Estaba tan confiado en su confianza, tan seguro en su ingenuidad, que ni siquiera se molestó en cubrir sus huellas correctamente. El pensamiento no la hizo sentir mejor. La hizo sentirse más tonta, más profundamente humillada. Más tarde, mientras se preparaban para acostarse, la pretensión se volvió casi insoportable. Él tarareaba una melodía alegre mientras se cepillaba los dientes. Se metió en la cama y la alcanzó, su brazo posándose casualmente sobre su cintura. «Día largo», murmuró en su cabello, «pero uno bueno, el mejor». Elena yacía rígida en la oscuridad, cada músculo gritando. Sintió su cálido aliento en su cuello y quiso arrancarse de allí. ¿Cuántas veces había llegado a casa de una cita con Valeria? ¿Cuántas veces se había acostado junto a ella así, con la mente llena de otra mujer? La intimidad de su dormitorio, su cama, se sentía violada, contaminada. Ella fingió dormir, regulando su respiración en un ritmo lento y uniforme, hasta que escuchó su propia respiración profundizar en un sueño genuino. Solo entonces se permitió que las lágrimas silenciosas cayeran, empapando su almohada. Estaba durmiendo junto al enemigo, atrapada en las ruinas de su vida, y por primera vez, no solo estaba desconsolada, estaba furiosa. Y en esa rabia fría y silenciosa, una nueva resolución echó raíces. No iba a llorar y huir. Iba a descubrirlo todo. 3. La cena de la verdad. El fin de semana que se suponía que iba a ser una celebración, se convirtió en la investigación clandestina de Elena. Javier, embriagado por su éxito, estaba de humor magnánimo. Sugirió que salieran a cenar para celebrar el sábado por la noche en Trattoria Valente, el mismo lugar que ella había planeado para ellos.
La ironía era tan densa que podría haberse ahogado en ella. Ella aceptó, interpretando el papel de la esposa cariñosa, mientras su mente trabajaba como una contadora forense, buscando discrepancias en el libro mayor de su vida. Su primera oportunidad llegó el sábado por la mañana. Javier anunció que iba a correr un buen rato, un nuevo hábito que había adquirido para desestresarse. Tan pronto como la puerta principal se cerró, Elena entró en acción. Su primer objetivo fue su maletín, que él había dejado inusualmente sobre el escritorio en su oficina en casa. Sus manos temblaron al abrirlo. Se sintió como una profunda violación de la privacidad, pero los acontecimientos de las últimas 48 horas habían obliterado cualquier escrúpulo de ese tipo. Dentro había archivos, un portátil y su cartera. Ella ignoró los documentos de trabajo y fue directamente a la cartera. Escondido detrás de su carné de conducir y tarjetas de crédito había un pequeño recibo doblado. Era de una joyería llamada Boutique d'Amour, un lugar conocido por sus delicadas piezas modernas. La fecha era de hacía 3 semanas. El artículo comprado: un solo colgante de oro, una inicial V. El precio la dejó sin aliento. Más de 900 euros. No era un regalo corporativo. Era personal, íntimo. Un sentimiento de náusea se enroscó en su estómago. Se imaginó ese colgante, la cena de la verdad. Continuación. Se imaginó ese colgante, descansando sobre la piel de Valeria mientras Javier la besaba. A continuación, el portátil. Ella conocía su contraseña. Era su aniversario de bodas. La previsibilidad de ello era casi de risa. Abrió su navegador web. El historial había sido borrado recientemente, una señal de alarma en sí misma. Pero él se había olvidado de las pestañas sincronizadas en la nube de su cuenta de trabajo. Ahí estaba. Un historial de búsqueda, lleno de reservas para hoteles boutique en su propia ciudad. Hostal El Fresno, Suite del Marqués. Eran para clientes de fuera de la ciudad, le había dicho. Una excusa de por qué tenía que quedarse en la ciudad por la noche después de una reunión tardía. Todo era una mentira. El peor descubrimiento llegó cuando inició sesión en la cuenta compartida de su plan telefónico en línea, una tarea que ella solía manejar. Sacó los extractos detallados de facturación de los últimos 6 meses. Sus ojos escanearon la lista de llamadas y mensajes de texto de Javier. Había un número que aparecía con una frecuencia asombrosa y condenatoria. Docenas de mensajes de texto al día. Llamadas telefónicas a altas horas de la noche, algunas de más de 1 hora, en fechas en las que él le había dicho que estaba atrapado en una conferencia telefónica con la oficina de Singapur. Ella buscó el número. Estaba registrado a nombre de Valeria Montero. La cronología era la parte más devastadora. La comunicación constante había comenzado hacía 6 meses. 6 meses. La mente de Elena se remontó. ¿Qué estaba sucediendo hace 6 meses? Se le heló la sangre. Fue el mes después de su aborto espontáneo. El recuerdo fue una agonía fresca. Después de años de posponerlo por su carrera, finalmente habían decidido intentar tener un bebé. Se habían alegrado muchísimo cuando se había quedado embarazada, solo para ver sus esperanzas frustradas 8 semanas después. La había destrozado. Javier había sido un apoyo, o eso había pensado ella. La abrazó mientras lloraba. Le dijo que lo superarían, que lo intentarían de nuevo cuando fuera el momento adecuado. Pero ahora, mirando estos registros telefónicos, se dio cuenta de que, mientras ella estaba de luto por la pérdida de su hijo, él estaba comenzando una aventura. Había buscado consuelo no en sus brazos, sino en la cama de otra mujer.
Este nuevo conocimiento era un dolor diferente. Era más profundo, más corrosivo que la shock de ver el beso. El beso fue una traición a su presente. Esto fue una traición a su pasado más vulnerable y profundo. Él no solo había engañado a su esposa, había abandonado a su pareja en su hora más oscura. Siguió cavando como una mujer poseída. Encontró los extractos de la tarjeta de crédito. El cargo de la joyería estaba allí, junto con docenas de otros que no podía explicar. Cargos por flores entregadas a una dirección del centro. Cenas extravagantes para dos en restaurantes que él había afirmado que visitó con clientes. Lencería de una tienda de alta gama donde ella nunca había comprado. Había estado financiando toda una vida separada, una relación secreta, con su dinero conjunto. La pieza final del rompecabezas encajó cuando accedió a su almacenamiento de fotos en la nube, un lugar que probablemente pensó que era seguro. Escondidos en una carpeta, mal etiquetada como proyecciones del T4, los encontró. Fotos, docenas de ellas. Selfies de Javier y Valeria, sonriendo en una habitación de hotel. Valeria usando el colgante V. Una foto de ellos chocando copas de vino en una terraza bañada por el sol que él había afirmado que era de un retiro de trabajo en solitario. Una foto de ella durmiendo en una cama, su cabello oscuro extendido sobre una almohada que no era de su casa. Él se veía feliz en las fotos, genuina, sencillamente feliz. Era una mirada que ella no había visto en su rostro en años. Él no era el hombre estresado y cargado que era en casa. Era despreocupado, encaprichado. No solo estaba teniendo una aventura sórdida, estaba enamorado de ella. Elena se quedó mirando la pantalla, su corazón un bloque de hielo en el pecho. La mujer de las fotos no era solo una colega. Ella era su pareja en todos los sentidos de la palabra, excepto legalmente. Elena era la que tenía el anillo y la hipoteca, pero Valeria era la que tenía su corazón. Cuando Javier regresó de su carrera, sudoroso y vigorizado, Elena estaba sentada en el sofá, su rostro una máscara tranquila y plácida. Había cerrado todas las pestañas, vuelto a colocar el recibo en su cartera y ocultado la tormenta de pruebas detrás de un firewall en su mente. «Hola», dijo, besándole la parte superior de la cabeza. «¿Lista para un gran día?» «Absolutamente», respondió ella, con la voz suave como el cristal. Él vio a una esposa lista para celebrar. No tenía idea de que estaba mirando a una juez que ya había visto todas las pruebas y simplemente estaba esperando el momento adecuado para dictar la sentencia. La actuación ya no era por autoconservación. Ahora se trataba de estrategia. Ella le permitiría tener su celebración. Se sentaría durante la cena, escucharía sus mentiras y sonreiría. Le permitiría creer que se había salido con la suya. La confrontación no sería una escena llorosa e histérica. Sería una demolición fría y calculada, y ella sería la que sostendría el detonador. El sábado por la noche llegó cargado de verdades tácitas. Elena se puso un impresionante vestido negro, uno que a Javier siempre le había encantado. Se maquilló con la precisión de un cirujano, creando una ilusión de elegancia y calma que estaba a un mundo de distancia de la agitación que rugía dentro de ella. Mientras miraba su reflejo, vio a una extraña mirándola, una mujer con ojos que tenían un brillo nuevo y duro. La esposa suave y confiada se había ido, reemplazada por alguien que aún no conocía. Javier estaba efusivo, engreído por su éxito. Elogió su vestido, su cabello, la forma en que ella lo miraba.
Esta noche es por nosotros, Elena, dijo, tomándole la mano mientras entraban en Trattoria Valente. Bueno, el brindis por el futuro. La cena fue una pieza de teatro surrealista. El restaurante, que alguna vez fue su lugar especial, se sentía como una sala de audiencias. Javier pidió su vino favorito y se lanzó a un elocuente monólogo sobre su viaje, su gratitud por el apoyo de ella y su entusiasmo por la vida que estaban a punto de construir. Era encantador, persuasivo y completamente fraudulento. Elena escuchó, asintiendo y sonriendo ante las señales apropiadas. Hizo preguntas sobre su nuevo papel, sobre el viaje a Barcelona, sobre las personas que estaría manejando. Con cada mentira que decía, cada omisión que hacía, sintió una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Habló sobre la integridad y el trabajo duro, como las piedras angulares de su éxito. La hipocresía era tan profunda que era casi cómica. Cuando llegaron sus platos principales, ella decidió que era el momento. Esperó a que él terminara un bocado de su ternera parmigiana. Luego colocó suavemente el tenedor sobre su plato. «Encontré un recibo en tu maletín ayer», dijo, su voz tranquila pero con una precisión mortal. «De un lugar llamado Boutique d'Amour». Javier se congeló, su tenedor a mitad de camino hacia su boca. Un destello de algo, pánico tal vez, cruzó su rostro antes de ser reemplazado por una máscara de confusión casual. «Oh, eso. Fue un regalo corporativo. Para uno de los clientes del proyecto, ya sabes cómo es». «¿Un regalo corporativo?» Elena inclinó la cabeza. «Un colgante de oro con la inicial V. Eso parece bastante personal para un cliente, ¿no crees?» Su compostura comenzó a resquebrajarse. Dejó el tenedor. «Escucha, Elena, es complicado. Fue para Valeria. Ella fue fundamental para el éxito del proyecto. Fue un bono de agradecimiento, un gesto de 900 euros», dijo Elena, su voz permaneciendo nivelada. «Al igual que las flores que le enviaste a su apartamento en el centro, o las cenas en Le Ciel Bleu, también fueron bonos de agradecimiento». El color se drenó del rostro de Javier. Miró alrededor del restaurante, sus ojos nerviosos. «¿De qué estás hablando? ¿De dónde viene esto?» «Déjalo. No insultes mi inteligencia, Javier», dijo ella, su voz cayendo a un susurro de acero. «Te vi, el jueves por la noche, en tu nueva oficina. Fui a sorprenderte». La confesión flotó en el aire entre ellos, espesa y asfixiante. El rostro de Javier se desmoronó. El vicepresidente senior confiado se desvaneció, reemplazado por un hombre culpable y acorralado. Abrió la boca, luego la cerró. No había mentiras disponibles para salvarlo ahora. «Elena, yo... lo siento mucho», susurró, su voz ronca con una patética autocompasión. «Nunca quise lastimarte. Simplemente sucedió. La presión en el trabajo, el aborto espontáneo, estaba perdido. Ella entendió. La mención del aborto espontáneo fue la gota que colmó el vaso. La compostura helada de Elena finalmente se fracturó, y una rabia ardiente e hirviente surgió a través de ella. «No te atrevas», siseó, inclinándose sobre la mesa, su voz peligrosamente baja. «No te atrevas a usar la pérdida de nuestro hijo como una excusa para que te arrastres a la cama de otra mujer. Mientras yo estaba de luto, tú estabas comenzando una aventura. Mientras yo estaba tratando de reconstruir nuestra familia, tú estabas construyendo una nueva con ella». Ella entendió. ¿Qué entendió? Elena presionó. Que eras un cobarde, que no podías manejar la vida real, el dolor real. ¿Así que corriste a algo fácil y nuevo?
Él se estremeció como si lo hubiera abofeteado. No es así. Es complicado. No lo es, dijo Elena, su voz recuperando su claridad fría. Es muy, muy simple. Eres un mentiroso y un infiel, y has destruido todo lo que construimos. Podemos arreglar esto, suplicó, tratando de alcanzar su mano. Lo terminaré ahora mismo. Fue un error estúpido y terrible. Es a ti a quien amo, Elena. Siempre has sido tú. Elena miró su rostro desesperado y suplicante, y no sintió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vasto y vacío páramo, donde solía estar su corazón. Apartó su mano. ¿Eso es lo que le dijiste a ella?, preguntó Elena. ¿Que era un error? ¿Que me amas a mí? Presionó, porque una mujer no se queda por 6 meses por un hombre que dice que ama a su esposa. Entonces, ¿qué le dijiste, Javier? Que me ibas a dejar después de que el ascenso estuviera asegurado, que ya habíamos terminado. Él no pudo mirarla a los ojos. Su silencio fue su respuesta. Eso pensé, dijo ella suavemente. Tomó un sorbo de su vino, el líquido insípido en su lengua. Era hora del golpe final y devastador. Esta era la única pieza de información que no tenía, pero por la que estaba a punto de apostar. Una intuición de mujer. Una suposición fría basada en la cronología. Hay una cosa más que deberías saber, Javier, comenzó, observándolo de cerca. Antes de que hagas más promesas vacías. Recibí una llamada esta mañana de una mujer bastante angustiada. Parece que encontró mi número y estaba teniendo una pequeña crisis. Aparentemente, tiene un retraso en su período. La cabeza de Javier se levantó, sus ojos muy abiertos por el horror puro e inalterado. El color se drenó por completo de su rostro, dejándolo de un tono gris espantoso. Su reacción le dijo todo. Su suposición salvaje había dado en el blanco. Está embarazada, ¿verdad? Elena lo afirmó no como una pregunta, sino como un hecho, la pieza final y condenatoria de su traición. Javier la miró fijamente, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez, completamente mudo. No solo le había dado su corazón a otra mujer, sino que le había dado el hijo que ellos habían perdido. Elena colocó lentamente su servilleta sobre la mesa. Se puso de pie, sus movimientos, elegantes y deliberados. Todo el restaurante pareció desvanecerse. Los otros clientes y camareros, nada más que figuras de fondo borrosas. Solo estaban ellos dos en la escena del crimen. «Felicidades por todo tu éxito, Javier», dijo, su voz desprovista de toda emoción. «Parece que, después de todo, tienes un nuevo futuro que construir». Y con eso, se dio la vuelta y se fue, dejándolo sentado solo en medio de las ruinas de su matrimonio de 10 años, con una cuenta que pagar por una celebración que se había convertido en un funeral. Momento de reflexión. El golpe de Elena fue doble, el shock del divorcio y la revelación del embarazo de Valeria. ¿Crees que el conocimiento sobre el aborto espontáneo hizo que la venganza de Elena fuera más justa o más cruel? Deja tu opinión en los comentarios. Ve, el arte de la reconstrucción. Elena no regresó a la casa de Majadahonda. Condujo directamente al apartamento de Sofía, un espacio pequeño y acogedor que se sentía más como un santuario de lo que su propia casa extensa y vacía había sido jamás. Cuando Sofía abrió la puerta, miró el rostro de Elena, una máscara de sombría victoria y agotamiento profundo, y la abrazó con fuerza. Elena no lloró, estaba más allá de las lágrimas. Simplemente se apoyó en el abrazo de su amiga, dejando que su fuerza la sostuviera. Pasó los siguientes días en un estado de animación suspendida, moviéndose a través de los movimientos de la vida en piloto automático. Llamó a sus padres
y les contó una versión desinfectada de la verdad. Nos estamos separando. Es lo mejor, rechazando sus preocupadas preguntas con un cansancio que no admitía discusión. El verdadero trabajo comenzó el lunes por la mañana. En lugar de revolcarse en su dolor, Elena canalizó su furia en acción. Encontró el nombre de la abogada de divorcios más tenaz y astuta de la ciudad, una mujer llamada Catalina Vera, conocida por ser a la vez compasiva con sus clientes y un tiburón en la sala de audiencias. Entrar en la elegante y minimalista oficina de la señora Vera fue el primer paso para reclamar su vida. Elena relató toda la historia, desde la sorpresa planeada hasta la confrontación final y devastadora en el restaurante. Habló con un desapego tranquilo y fáctico, presentando la cronología de la aventura y las pruebas que había reunido. Los recibos, las reservas de hotel, los registros telefónicos, como si fuera un testigo en el caso de otra persona. Catalina Vera escuchó pacientemente, su expresión ilegible. Cuando Elena terminó, la abogada se inclinó hacia adelante, con una mirada de firme resolución en sus ojos. «Clara Soler», dijo, su voz firme pero amable, «usted ha pasado por una traición inimaginable. La infidelidad de Javier, particularmente su momento, y el descarado uso de activos conyugales para financiarla, no es solo moralmente reprensible, es una palanca. No vamos a pedir un acuerdo justo. Vamos a exigir uno de justicia». Por primera vez en días, Elena sintió un destello de algo más que dolor o ira. Fue esperanza. La siguiente llamada fue para Javier. Él la había estado bombardeando con mensajes de texto y mensajes de voz, llenos de disculpas frenéticas, súplicas desesperadas y promesas vacías. Ella los había ignorado todos. Cuando él respondió, su voz era un desastre, áspera por la desesperación. «Elena, oh Dios, Elena, por favor, solo habla conmigo. Podemos arreglar esto, haré cualquier cosa». «No hay nada que arreglar, Javier», dijo Elena, su voz fría y definitiva. «He contratado a una abogada. Su nombre es Catalina Vera. Su oficina se pondrá en contacto con usted o con su asesor legal para comenzar los procedimientos de divorcio». No, por favor, no hagas esto», suplicó. «Fue un error. Te amo. Vas a ser padre, Javier», afirmó ella rotundamente, cortando sus súplicas. «Tu responsabilidad es con ese niño ahora. Mi única comunicación contigo a partir de este momento será a través de nuestros abogados, con respecto a la división de nuestros bienes». Escuchó una exhalación brusca, luego un sollozo ahogado. Por un momento sintió una punzada de algo, el fantasma del amor que una vez tuvo por él. Pero fue fugaz. El hombre al que había amado no habría sido capaz de un engaño tan profundo. Ese hombre se había ido, si es que alguna vez existió. «Adiós, Javier», dijo, y colgó antes de que él pudiera responder. Con esa única acción, una década de su vida llegó a un final definitivo. En las semanas que siguieron, Elena desmanteló su antigua vida con el mismo cuidado meticuloso con el que una vez la había construido. Guiada por su abogada, comenzó el arduo proceso de desenredar sus finanzas. Empacó sus pertenencias personales de la casa de Majadahonda, mudándose con un pequeño equipo de mudanzas durante un tiempo que sabía que Javier estaría en el trabajo. Caminando por las habitaciones por última vez, sintió una extraña sensación de paz. Ya no era su hogar. Era un museo de una vida que había terminado y ella estaba lista para irse. Encontró un nuevo apartamento en la ciudad, un espacio luminoso y aireado, con un pequeño balcón, con vistas a un parque. Era más pequeño que su antigua casa, pero era suyo. Lo llenó no de recuerdos del pasado, sino de promesas para el futuro.
muebles nuevos, arte vibrante y estanterías de libros que siempre había querido leer. Volcó su energía en su trabajo, asumiendo nuevos y desafiantes clientes y redescubriendo la pasión por el diseño que había sido eclipsada por su papel de esposa solidaria. Se enteró a través de los procedimientos legales de que Valeria, de hecho, había estado embarazada y que ella y Javier estaban tratando de construir una vida juntos. La noticia, que una vez la habría destrozado, ahora apenas se registraba. Eran personajes en una historia que ya no la involucraba. Su futuro era su propia red enredada para navegar. Una fresca mañana de otoño, meses después, Elena estaba de pie en su nuevo balcón, una taza de café calentando sus manos. El sol estaba saliendo, pintando el cielo en tonos naranjas y rosas. Era un nuevo día. Ella no era la misma mujer que había planeado una fiesta sorpresa llena de esperanza y amor. Era más fuerte, más sabia y más resistente. La traición había dejado cicatrices profundas y permanentes, pero ya no eran heridas abiertas. Eran recordatorios de lo que había sobrevivido. Había caminado a través del fuego del peor tipo de angustia y había emergido de las cenizas no ilesa, sino completa. Su futuro era un lienzo en blanco, y por primera vez en mucho tiempo, ella era la única artista con el pincel. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. La historia de Elena es un poderoso recordatorio de que a veces la vida que planeamos no es la vida que estamos destinadas a vivir, y que las traiciones más profundas a veces pueden conducir a nuestros mayores renacimientos. Nos muestra que la fuerza no se trata de no caer nunca, se trata de cómo nos levantamos después de que nos han empujado al suelo. Si te conmovió la resiliencia de Elena y su lucha por un nuevo comienzo, por favor, muestra tu apoyo. Toca ese botón de me gusta para hacernos saber que esta historia resonó contigo y compártela con alguien que necesite escuchar una historia de supervivencia y esperanza. Y lo más importante, si quieres más historias convincentes como esta, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y tocar la campana de notificación. No querrás perderte lo que tenemos reservado. Hasta la próxima. Cuídense y cuídense unos a otros.